Jóvenes, ¿qué tal? Bueno, pues con el fin de dar alternativas en términos de lo que les presentamos y del distinto material para hacerlo un poquito, creo yo, un poco más didáctico, ¿no? Con algunos videos explicativos y además del material de las presentaciones. El siguiente tema que estaremos viendo es el sistema político. ¿Por qué ahora vamos a ver el sistema político mientras hemos estado viendo cuestiones metodológicas con diferentes ejemplos, como el que vimos la clase pasada de desarrollo económico y democracia? Bueno, porque el sistema político en política comparada es, digamos, el punto de referencia o es el punto mediante el cual prácticamente todos los estudios se basan, ¿no? De algunos componentes del sistema político o el propio sistema político en sí, para ver si es democrático, si es autocrático, la relación de poder que existe, los movimientos sociales, etcétera, 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 ¿no? Bueno, para esto entonces a mí me parece relevante que sepamos lo que es el sistema político, cómo surge la idea del sistema político, y me parece también relevante que podamos hacer una especie de repaso de, digamos, de la historia de las organizaciones políticas dentro de las sociedades, ¿no? Esto nos va a dar de alguna manera el parámetro para saber cómo surge esta idea de sistema político, lo que engendra el sistema político, e incluso algunos de ustedes para diferenciar lo que es el Estado y lo que es el sistema político, ¿no? Que son dos conceptos diferentes. Y bueno, primero para ello hablaremos de la política como una función. Bueno, entonces la política es dentro del paradigma o del pensamiento de Talcott Parsons, una función dentro del sistema social. Y entonces la relación entre los diferentes individuos eh, se vuelve, digamos, importante darle una dirección, ordenarlas e integrarlas. Recuerdan que en el curso pasado yo les había dicho que tomemos a la política como esa actividad de dirigir, ordenar e integrar las relaciones sociales. Bueno, pues dentro de estos parámetros la política tiene esta función, ¿no? Digamos, el principal instrumento para dirigir, ordenar e integrar una sociedad es el poder, ¿no? Entonces el poder, digamos, es el instrumento principal de la política, y este poder, digamos, tiene ese carácter, ¿no? Instrumental, ya lo decíamos, y de hecho es criticable o se critica generalmente a aquellos que ejercen la política y que tienen al poder no como un instrumento, sino como un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es el poder? Bueno, pues es la capacidad de hacerse obedecer por otros, y a final de cuentas también hablábamos en el curso pasado de políticas públicas sobre las fuentes de poder, ¿no? Hablábamos de la coerción, de la persuasión y hablábamos de la retribución. Dábamos diferentes ejemplos, etcétera. Ahí los verán en la presentación para hacer este video mucho más corto. Y bueno, el poder como un instrumento de imposición de un proyecto. A final de cuentas, a través del poder podemos imponer un proyecto social, ¿no? Y eso tiene que ver con las funciones de la política. Dentro de la dirección de una sociedad tenemos que imponer un proyecto, o para eso se busca el poder, para a través del poder imponer un proyecto de tipo de sociedad, ¿no? Bueno, hay algunas preguntas que les hago para poder empezar a hablar de cómo se organiza social y políticamente las sociedades, ¿no? Y hay formas preestatales, es decir, previas a la constitución de un Estado como lo conocemos. Y bueno, hay algunas cosas que me parece vale la pena preguntarse. ¿Por qué las personas que están ahora en el poder son esas personas? ¿No? Si esta rotación de las personas en el poder se ha dado de manera constante, si no existe esa rotación de la gente en el poder, si siempre han existido estas mismas personas en el poder, ¿por qué son ellas y por qué no otras personas? ¿No? Y esta explicación, a final de cuentas, sí va a ser mucho de tipo contemporáneo, porque a lo mejor hay algunas razones contemporáneas, pero también va a ser mucho de tipo histórico, ¿no? Indudablemente es importante que ustedes sepan historia, que lean, ¿no? Y otra vez les recuerdo la importancia de leer el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Y bueno, digamos, las primeras formas de organización política o social tienen que ver con las gens que de ahí proviene la palabra gentileza, por ejemplo, ¿no?
en este tipo de organizaciones sociales, bueno, organizaciones indias, americanas, etcétera, donde no podía haber pobres, todos eran iguales, libres, ¿no? Y entonces este sentido, incluso genética, viene de esto, que tiene que ver con la reproducción de esa misma sociedad. Bueno, y a final de cuentas ahí les pongo yo otra idea sobre la monarquía, ¿no? Cómo surgen las monarquías, que surgen a través de campañas militares, ¿no? Y las mesnadas, que tienen que ver con que se pagaban mercenarios para poder hacer estas campañas militares, y entonces así un líder militar ejercía cierto poder o conquistaba ciertos territorios, pero más que conquistarlos los invadía, ¿no? Con la fuerza militar, y se hacía de esto, ¿no? Y a partir de ahí se proclamaba como rey por las características esenciales y demás, y porque tenía entonces, y le metían, digamos, todo el elemento teológico también, de que provenía de un dios, y entonces su estirpe o su linaje era divino, y entonces sus hijos eran merecedores al trono por pertenecer nada más al tipo de sangre que él era, etcétera, ¿no? Y otra idea y que les pongo muy sencilla es el Estado como creación de protección de los abusadores, ¿no? El Estado, en términos generales, creo yo, y así lo sostienen varios autores, termina por ser una institución que protege los intereses de quienes dominan, ¿no? Y estos quienes dominan, a final de cuentas, se hicieron mucho del poder de una sociedad a través de la fuerza, ¿no? Y se han ido reproduciendo, digamos, han sido casi siempre los mismos, o una élite en específico, porque era una élite contra los muchos, ¿no? Que dominaban, y entonces tenían que crear instituciones que los protegieran, ¿no? Porque el simple uso de la fuerza no necesariamente siempre fue suficiente. Y, o sea, al no ser suficiente el uso de la fuerza, había que crear ciertas reglas que protegieran sus intereses, ¿no? De esta pequeña minoría frente a esta gran mayoría. Y entonces, estos que se hicieron de este poder a través de la fuerza o a través del abuso, crean instituciones, ¿no? Y entonces el Estado es este entramado de instituciones que permite que estos protejan sus intereses, ¿no? Y entonces el Estado surge o se crea como una especie de protección por parte de los abusadores iniciales, y se crean también mecanismos que permiten que estos mismos continúen en el poder, ¿no? El territorio, a final de cuentas, sirve para subdividir las poblaciones, y, al final, y el hombre también pasa a segundo término, ¿no? Entonces las divisiones territoriales empiezan a dividir las sociedades, pero a veces dentro de una división territorial hay diferentes tipos de sociedades que quedaron ahí entrampadas, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que hay mucha más coincidencia entre guatemaltecos y chiapanecos que entre chiapanecos y la gente de Sonora, ¿no? Gente más del norte del país, ¿no? De la parte de la frontera norte. ¿Por qué? Porque la división territorial no necesariamente corresponde a esta cosmovisión o a esta forma de ver las cosas, y a veces estas diferencias incluso se van acentuando. Y así se formaron sociedades en todo el mundo, donde la división territorial era la que primaba y no necesariamente la división respecto de costumbres, culturas, etcétera, ¿no? Entonces, los territorios, al final de cuentas, también determinan la composición de una sociedad, pero al interior de la sociedad hay diferentes modelos propios de la sociedad, ¿no? ¿Por qué desapareció la esclavitud? Creo que es algo que ya les había comentado en algún momento, y es una idea de varios autores, ¿no? Que puede ser porque ya incluso ni siquiera era rentable, ¿no? Que no es necesariamente un logro o una lucha social lo que abolió la esclavitud en varias partes del mundo, sino que dejó de ser rentable dados los avances industriales, ¿no? Porque las máquinas no se cansan, las máquinas pueden trabajar 24 horas, las máquinas no se enferman, se pueden descomponer y no pasa nada, las sustituyes con otro, pero los seres humanos no es así, ¿no? Y en el caso de los negros tampoco puede ser así, ¿no? Hay una diferenciación que también les platico aquí del poder político y el poder social, eso ya lo habíamos hablado. La influencia que se tiene desde el poder social tiene que ver con la manera en la que se accede al poder político como el centro, digamos, de la acción política, y el poder social como una forma de acceso a él, ¿no?
La primera forma de, de organización política que se conoce es la sociedad acéfala, ¿no? Es una sociedad, por ejemplo, donde podemos tener ahí como ejemplo los indios americanos o los esquimales, que incluso todavía pueden estar existiendo este tipo de sociedades, ¿no? Donde hay un poco de desarrollo económico en ellas. Prácticamente son sociedades nómadas. Hay una figura del jefe, sí, pero sin un aparato de coacción, sin una policía, sin una guardia personal, sin un ejército, etcétera, ¿no? Y a final de cuentas el jefe es elegido por sus cualidades personales. Bueno, el control social se da a final de cuentas por costumbres o por el propio linaje, ¿no? Y así es como surgen las primeras sociedades. No necesariamente en todos los territorios existen este tipo de diferentes sociedades, pero en diferentes lugares podemos encontrar algunas otras, ¿no? Hay algunas que dan el brinco de una a otra sin necesariamente seguir esto. Digamos, iremos desde las más simples, que es como esta, la sociedad céfala, hasta las más complejas, ¿no? Que es el Estado moderno. Entonces, otro tipo de sociedad, o el siguiente tipo de sociedad, es la sociedad segmentada. La tribu Tib en Nigeria es un ejemplo, o los Ashanti en Ghana son un ejemplo de este tipo de sociedad segmentada, que además son sociedades agrícolas, sedentarias ya, con un mayor desarrollo económico. A final de cuentas se empiezan a generar ciertos excedentes de la agricultura. Hay una estratificación completa de clases y castas y una aristocracia hereditaria. Esto se da, digamos, ¿no? Debido a la acumulación de los excedentes de la agricultura, ¿no? Genera una élite política, a final de cuentas los que tienen y los que no tienen. Esto, digamos, va acorde con una base material del marxismo, ¿no? Y el poder político generalmente está respaldado por la opinión y la costumbre. Y hay un importante factor religioso, ¿no? También en este tipo de sociedades. Otro tipo de organización política son las ciudades-estados, ¿no? Que ustedes si han visto algo de historia, han estado viendo películas, series, etcétera, podrán ver, digamos, en esto es la Roma republicana, ¿no? Y Atenas, ¿no? Del siglo V antes de Cristo. Como estas ciudades-estados de Atenas, de Esparta, de Creta, podemos estar teniendo un tipo de organización donde la economía está basada en el esclavismo, en la agricultura y el comercio, ¿no? Quien les diga que la democracia clásica se vivía en Atenas y que era, digamos, todo un idilio, todo un paraíso la democracia en Atenas, se está olvidando de que había esclavismo, ¿no? Entonces, este tipo de ciudades-estados tenían, digamos, su desarrollo económico estaba basado en el esclavismo, en la agricultura y en el comercio, una alta concentración urbana, era una pequeña urbe donde todo se desarrollaba, ¿no? Y una estratificación, ¿no? Que se mezclaba entre el linaje, las tradiciones familiares, incluso los rangos derivados de la propiedad o de la ocupación que también tuvieran. Había ciertas ocupaciones más reconocidas o con un mejor reconocimiento que otras. Y el principio de ciudadanía, este es importante, ¿no? En estas ciudades-estado surge el principio de ciudadanía, en el cual algunos pertenecen a la ciudad y otros no pertenecen como tal, ¿no? Y son excluidos. Y bueno, derivado de la complejidad económica, social y cultural, surge una nueva forma de organización política, ¿no? Digamos, estos pequeños territorios urbanizados hasta cierto punto, estas urbes, donde se concentra un cierto número de población, con ciertas riquezas naturales, con cierta proclividad hacia el comercio y con un fuerte esclavismo para poder aprovechar los recursos naturales que se tienen al alcance, ¿no? Se empieza a estratificar, se empieza a hacer más compleja y empiezan a haber discusiones de quién sí es parte y quién no es parte, y se empieza a dar el principio de ciudadanía y a final de cuentas estos ciudadanos también tienen discusiones que llevan a tipo de organización mucho más compleja, ¿no? De ahí surgen conceptos incluso de democracia, de ciudadano, etcétera, etcétera. Le debemos mucho, digamos, en Occidente a estas ciudades-estado dentro de su desarrollo y en términos incluso conceptuales, ¿no? De las ciencias sociales en general, ¿no? En el conocimiento. El siguiente tipo de organización política de las sociedades se trata del imperio burocrático.
Aquí pongo como ejemplo el Imperio Inca, el Imperio Azteca, el Imperio Chino, ¿no? El año 1 antes de Cristo hasta el año 1, perdón, el siglo 1 antes de Cristo hasta el siglo 20. No es cierto. No sé por qué puse siglo 20 después de Cristo. Porque creo que no llega hasta el siglo 20. Es antes, voy a corregir ahí la presentación. Bueno, el Imperio Romano, ese sí, 1 antes de Cristo hasta el sexto, el siglo 6 después de Cristo. ¿No? El Imperio Romano, estos imperios burocráticos, digamos, tienen un gobernante de origen divino, o al menos así lo manifiestan, con una tendencia a una religión de carácter estatal, donde la religión abarca prácticamente todos los aspectos de la vida. Se han podido leer eh, sobre las sociedades precolombinas, ¿no? En específico sobre el Imperio Azteca. Les recomiendo, hay un libro que se llama Azteca, de Gary Jennings, que si bien no es histórico como tal, o sea, no es digamos, basado, no es un libro de historia, es una novela, pero es una novela histórica que tiene ciertas fuentes históricas y te narra de manera muy adecuada, al menos en mi punto de vista, te da una narración muy específica de cómo se organizaban los aztecas, cuáles eran las reglas que se tenían que seguir, cuáles eran, digamos, las instituciones sociales, ¿no? Eh, bueno, y a final de cuentas este tipo de imperios nacen de la necesidad de que el centro de, digamos, de poder realice grandes objetivos, ¿no? Por eso entonces tenemos ciertos sistemas de canales, pirámides, regadíos, etcétera, un montón de infraestructura que parecieran increíbles para el año en el que se hicieron, pero bueno, también se hicieron con base en esclavos y en esta autoridad central única, ¿no? Se desarrolla también una burocracia, un ejército para mantener el orden y los tributos. Estos imperios burocráticos son altamente bélicos, ¿no? Y tienen, digamos, todo un sector de la población enfocado en la parte bélica, una estructura social, ¿no? Donde había una dinastía, digamos, la familia del emperador, una élite religiosa, una élite burocrática y militar y una población de súbditos, ¿no? Que a final de cuentas le debían obediencia. Esta estructura o esta jerarquía era muy rígida y a final de cuentas de estas sociedades también, de este tipo de organización social, también heredamos bastante, ¿no? Seguimos manteniendo ahí una parte del ejército, pretendiendo la belicidad, o sea, sabiendo que puede ser una opción siempre la guerra, ¿no? Son pocos los países que no tienen ejército y eso obedece más a una cuestión incluso histórica, a un evento específico, a una dependencia de otro país que en realidad por voluntad propia, ¿no? Eh, el otro tipo de, de organización social es el feudalismo. Seguramente ustedes lo vieron desde la preparatoria, en qué consiste el feudalismo, cuáles son las características que tiene. Es un sistema basado en economía agrícola y autonomía local, ¿no? Donde eran diferentes puntos, diferentes, digamos, pequeños territorios donde había un señor feudal y todos le obedecían a un monarca. Sin embargo, el control que tenían los señores feudales de los siervos y de su territorio era muy fuerte, ¿no? El que haya un desarrollo en algunas pequeñas urbes o en algunas pequeñas ciudades, digamos, hablamos del feudalismo en Francia, ¿no? Donde en diferentes partes del territorio había feudos con señores feudales muy fuertes, pero en el centro, en París, había un alto comercio, un desarrollo artístico importante, comercial, etcétera, etcétera. Entonces empieza a dar desarrollo industrial comercial y esto provoca, digamos, que un resurgimiento importante de las monarquías que se empiezan a fortalecer a partir de la burguesía de estas grandes ciudades. Aquí es cuando se destruye de alguna manera el régimen feudal, ¿no? Y empiezan a tener mayor valía. Esto mismo pasa en Inglaterra, pasa en Alemania. Empiezan a tener mayor valía los monarcas y mayor poder y se empieza una época distinta, ¿no? Pero bueno, en el feudalismo la inestabilidad y el conflicto era constante, ¿no? Entre señores feudales. La iglesia tenía un poder moral, eso sí, basado en el derecho consuetudinario, es decir, en las costumbres
de esta sociedad la seguía teniendo la iglesia de una manera mucho más desarticulada que como posteriormente en los grandes imperios monárquicos, ¿no? El foco, les digo, era el señor feudal, un aristócrata que se decía vasallo del rey, pero en realidad tenía bastante autonomía. Los campesinos, al necesitar protección, acudían al señor feudal, ¿no? A quien pagaban tributo y le labraban las tierras, ¿no? Entonces el señor feudal aquí era el dueño de todo, ¿no? Posteriormente, con este desarrollo de las ciudades que les comento, empiezan a fortalecer un tipo de organización social o se empiezan a conformar otro tipo de organización social y política como son las monarquías, donde los reyes a través del fortalecimiento de las ciudades con proyectos de comercio fortalecieron su posición y debilitaron los señores feudales. Lo que les decía, ¿no? En estas grandes ciudades se empiezan a fortalecer a través del comercio, se empiezan a generar más riquezas y al final de cuentas estas riquezas le dan poder, ¿no? A la monarquía, que configuran rasgos del Estado moderno. Hay ya una burocratización, hay quien cobra impuestos, hay una centralización del poder, una unificación territorial, y entonces empiezan a dar estos grandes imperios, ¿no? Estamos hablando de monarquías del siglo XVIII, XIX, XVII, incluso surgimiento de un sistema fiscal, judicial y militar unificado. A este tipo de organización le debemos bastante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estos imperios o estas monarquías son las que colonizan, son las que llevan a una consolidación en otras partes del mundo. Y entonces, por ejemplo, en América pasamos de un imperio burocrático, como el imperio azteca, o en diferentes regiones, las diferentes formas de organización, a ser parte de una monarquía que tenía otras costumbres, que tenía otras formas de organizarse, ¿no? Y bueno, en estas monarquías también se consolida una sociedad nacional y de política mercantilista, donde, digamos, a partir de esto se sabe que tú eres de un reino o de una nación. A partir de esto se consolida, digamos, un poco lo que viene a ser después el Estado moderno, ¿no? En esta otra parte del Estado moderno, que es un tipo distinto de organización social, bueno, pues el Estado, la idea es que se sustituyen las relaciones sociales basadas en la costumbre y la tradición por las que están fijadas en la negociación, en la especialización, en el utilitarismo. Si se fijan, aquí la parte comercial empieza a ser muy importante para la constitución del Estado moderno, ¿no? También hay una transformación del sistema de valores, ¿no? Un surgimiento, digamos, de un individualismo y una secularización cultural, donde ahora no nada más es el ciudadano, sino el individuo empieza a tener un valor mucho más importante de este surgimiento del Estado moderno en términos eh, filosóficos. Tiene mucho que ver la ilustración, ¿no? Y tiene mucho que ver también toda esta revolución cultural, ¿no? De los valores, del preguntarte si tú eres un individuo y como individuo tienes valor propio y si como individuo eres capaz de pensar y no eres nada más parte de una masa, etcétera. Digamos, en el inicio de las formaciones sociales era normal que pensáramos que somos parte de un todo, ¿no? Y nos asumiéramos como una parte de ese todo, pero que como individuo o como algo en específico no tiene mayor valor. Bueno, pues con el Estado moderno también se gana la legitimidad tradicional, se sustituye esta legitimidad tradicional o por la costumbre, ¿no? Por una de tipo carismático y con una base legal, ¿no? Es decir, ahora quien rige o quien ostenta el poder político tiene que ser conforme a la ley, ¿no? Legítimo, no nada más conforme a su estirpe, a su linaje, ¿no? ¿Qué más? El desarrollo político en el Estado se entiende como la capacidad de una sociedad de definir y ejecutar objetivos sociales y mantenerse integrada, ¿no? Entonces empiezan a tener esta configuración, digamos, la política ya empieza a tener mucho más peso, como lo hemos platicado, en términos de dirigir, de ordenar y de integrar, ¿no? Y aparecen, digamos, instancias especializadas, ¿no? Digamos, en esta parte del Estado, cuando surge el Estado moderno, o el Estado como lo conocemos, surge una administración pública, ¿no? Quien administra los bienes públicos y más que en realidad servicios o algo así, ¿no? Y surge también, digamos, un Estado policial,
¿no? Quien cuide el orden y no nada más un ejército para batallar, sino el orden interno. Son sociedades un poco más complejas, más pobladas, territorios más vastos, ¿no? Hay una aparición, lo que les decía, de instancias especializadas, el cobro de impuestos, la tributación, la estratificación sigue apareciendo, ¿no? Y hay una diferenciación entre la estructural y funcional, ¿no? No es un solo individuo el que posee, digamos, todo el poder ni todas las funciones. Ya no es nada más el líder religioso y político, como el rey o el emperador. En este caso se empieza a hacer una estructura con diferentes funciones dentro de la sociedad, ¿no? Hay un proceso, digamos, de institucionalización. Se empiezan a poner reglas del juego para que esas reglas generen confianza y reduzcan la incertidumbre. Siempre lo hemos comentado cuando hablamos del institucionalismo. Las instituciones, las reglas del juego, generan confianza y reducen incertidumbre, ¿no? Posteriormente, digamos ya en el siglo XVI, XVII, podemos estar hablando de un Estado liberal, ¿no? Aun cuando haya monarquías, podemos estar hablando de un Estado liberal, por ejemplo en Inglaterra o en Reino Unido, ¿no? Esto a partir de revoluciones, por ejemplo como la Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana o la Revolución Francesa. Y este Estado liberal, a final de cuentas, tiene que ver con la Revolución Industrial también, ¿no? La Revolución Industrial permite que la burguesía empiece a tomar cierta fuerza. A final de cuentas, el tener medios materiales te da poder político, lo puedes usar o no, pero te da poder político. Y a partir de este fortalecimiento de la burguesía en términos políticos y económicos, bueno, se pretende un estado representativo, ¿no? Y aún cuando sea oligárquico, ¿no? Estamos hablando de que seguían existiendo esclavos, gente de clase baja, y entonces, digamos, los derechos eran solo para los hombres blancos con propiedades, ¿no? Y solo pueden participar aquellos hombres, lo que les decía, con cierto reconocimiento, títulos académicos o con un patrimonio importante. Los derechos fundamentales, separación de poderes, la faire, la passer, todos estos principios del Estado liberal que ya conocemos, que comienzan con ideas de John Locke, de Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire. Todo este movimiento, digamos, de liberalismo político y hasta cierto punto también liberalismo económico con las ideas de Adam Smith y de David Ricardo, podemos estar hablando que fundan lo que después será el Estado liberal, que son las bases del Estado moderno, ¿no? Entonces hay una combinación de un Estado liberal y una sociedad capitalista, ¿no? Que no necesariamente es lo mismo, donde uno es el libre comercio y el libre mercado, la sociedad capitalista, y el Estado liberal tiene que ver con los derechos individuales, ¿no? Entonces, bueno, pues llega así hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y a final de cuentas, este, este, este tipo de Estado liberal, a partir de la crisis de 1929, se empiezan a cuestionar muchísimo el funcionamiento de este Estado liberal y qué tanto ese Estado liberal puede garantizar el bienestar de una población, ¿no? Sigue habiendo sociedades complejas y ojo, estos años que les doy, estos siglos donde surgen, donde empiezan a colapsar ciertos modelos, no necesariamente quiere decir que en todo el mundo pase, ¿no? Lo que les decía, en diferentes territorios hay diferentes procesos de avances o retrocesos, ¿no? Posteriormente, ¿no? Digamos después de la crisis de 1929, se cuestiona el Estado liberal y surge otro modelo de Estado, ¿no? Otra forma de organización social como es el Estado democrático social. Bien, con el Estado democrático social surge, digamos, con las ideas del New Deal en Estados Unidos, que tiene como base las ideas de Keynes, ¿no? El laborismo inglés también surge, digamos, de esta idea, y la socialdemocracia sueca, ¿no? Estos son ejemplos, el New Deal, las ideas de Keynes, el laborismo inglés y la socialdemocracia sueca son ejemplos del Estado democrático social, donde el Estado interviene mucho más en la economía, ¿no? Ya no es una economía totalmente libre, sino que el Estado tiene la rectoría de la economía
incidiendo en la oferta, en la ley de la oferta y la demanda en términos generales, ¿no? Hay un sistema fiscal, que además el sistema fiscal tiene una función redistributiva de acuerdo con este tipo de organización política. Bueno, se empiezan a crear empresas públicas, ¿no? Se interviene de manera directa en la forma de desarrollo de la sociedad, es decir, se crean oportunidades, sanidad pública, educación pública, y se empiezan a intervenir, ¿no? en diferentes partes del desarrollo de la sociedad, pero también de la economía, ¿no? Es un Estado fuerte, es un Estado grande, es un Estado numeroso, burocrático, y se vuelve un Estado hasta cierto punto pesado, ¿no? en el desarrollo de una sociedad, ¿no? Este tipo de Estado democrático y social, a final de cuentas también, y con estas atribuciones que se le dan al Estado después de periodos de crisis, también da pauta para que surjan estados incluso de tipo fascista, ¿no? Y bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial y el aparecimiento del fascismo y de su posterior derrota, ¿no? por el bloque aliado, digamos, empieza a menguar en algunos países, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes lo saben, empieza el surgimiento de esta Guerra Fría, y en algunos bloques como los bloques escandinavos continúa un Estado democrático social con cierto éxito. En otros países de Europa, Francia, Reino Unido, empiezan a tener problemas y empieza a surgir una crisis fiscal del Estado. Digamos que la administración del Estado no fue tan buena, las empresas públicas no eran tan rentables y entonces había que subsidiar y había que dar un montón de prestaciones sociales. Esto en contraparte con lo que se estaba haciendo en el bloque soviético, que tenían un tipo de dirección central, una planificación de la economía desde el Estado, ¿no? Entonces había estos programas quinquenales de la Unión Soviética. Esto a final de cuentas empuja esta guerra entre Oriente y Occidente, entre la Unión Soviética y las principales potencias de Occidente, Estados Unidos sobre todo, empuja a que se empiecen a dar mayores prestaciones sociales, a que el Estado sea un Estado más benefactor, ¿no? y menos policial, que ese es el Estado liberal donde te aseguran tu seguridad, nada más, física, y de integridad, y todo lo demás es libre mercado, ¿no? Y en el Estado democrático social se empiezan a procurar más cosas, y estas son batallas que se han ido ganando desde Occidente, pero mucho jalado desde esta guerra, desde la Guerra Fría y la competencia entre las dos principales potencias, ¿no? Algunos países, les decía, caen en una crisis fiscal por no poder sostener este cúmulo de beneficios y mala administración del Estado. Y bueno, esto deriva en otro tipo de organizaciones, ¿no? Y como organización social del Estado, y más que como un paradigma, porque a lo mejor ustedes podrían estar pensando en la nueva gestión pública y demás, en el tema de la administración pública, ¿no? Pero, digamos, estos paradigmas van aparejados con formas mucho más amplias de organización social, como es el Estado neoliberal, que entonces a partir de esta crisis del Estado, bueno, pues se vuelve a concentrar mucho más en el mercado, reduce la burocracia, hace más ligero el aparato estatal, reduce prestaciones sociales, laborales y de salud, que a final de cuentas son las que hacían este peso, y empieza a haber una desregulación del capital, ¿no? Se privatizan muchas de las empresas públicas, la política monetaria se vuelve restrictiva como estrategia del mantenimiento de una baja inflación, y surge una tercera revolución, ¿no? La era de la información, que no necesariamente surge por el Estado neoliberal, surge durante una época en la cual el Estado neoliberal era, digamos, el predominante, pero no necesariamente es que el capitalismo ni el neoliberalismo le hayan dado paso a la era de la información, ¿no? Esta era de la información, y digamos, los avances tecnológicos no son privativos del capitalismo. La tecnología no es nada más del capitalismo, ¿no? Del neoliberalismo, es parte del desarrollo tecnológico de las personas. Lo tenemos en términos de la Unión Soviética, los avances
en términos espaciales eran muy grandes de la Unión Soviética, no necesariamente el capitalismo es esto, ¿no? Nada más para no quedarnos con esa idea. Y bueno, actualmente hablamos de una predominancia, digamos, del Estado dentro de las relaciones políticas internacionales, ¿no? Sigue siendo el Estado el principal actor dentro de la política internacional, ¿no? Son procesos, ahora, esta era de la información ha traído también procesos socioculturales y políticos que a veces rebasan los marcos nacionales. Hablamos de problemas migratorios, problemas de refugiados, guerras, incluso acuerdos comerciales. Ahorita con este tema del coronavirus hemos visto cómo somos ya un mundo sumamente interdependiente, ¿no? Que lo que pasa en un lugar se puede trasladar a otro con una rapidez impresionante, ¿no? Los problemas generalmente requieren ya una atención supranacional o de tipo mundial, y las organizaciones internacionales no necesariamente tienen las herramientas, y además el sistema internacional también está estratificado y tiene ciertas inconsistencias por un lado, pero por otro lado unas tendencias a que algunos tengan mayor relevancia que otros, ¿no? Los estados, es falso que los estados son iguales ante las leyes internacionales. Hay estados que de facto dominan instituciones completas, ¿no? Estados Unidos, Rusia e incluso Francia, Gran Bretaña, países que hacen bloque, luego digo, dejando fuera Rusia, países occidentales que hacen bloque, donde, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU no lo controlan totalmente. Hay un vacío ideológico, es decir, a partir del término de la Guerra Fría, la parte ideológica empieza a tener un vacío importante. ¿Por qué? Porque ya no podemos hablar de ideologías nada más de izquierda o de derecha, o podemos hablar de socialistas y capitalistas, de comunistas, etcétera. Hay, digamos, una especie de confusión en este sentido, hay una mezcolanza importante, ¿no? Y entonces habrá que empezar a priorizar ciertos aspectos de la vida humana, del bienestar, de la calidad de vida de las personas, que ahora son mucho más relevantes que en realidad el tema de las ideologías, ¿no? Hay formas políticas más amplias y menos burocráticas de integración y control, derivado de esta tercera revolución. ¿A qué se refiere a estas formas políticas más amplias? También son las redes sociales, ¿no? A través de la propia información que nosotros generamos, que estamos generando constantemente, toda la información que se está generando también está generando medios de control, ¿no? Y esos medios de control es una forma de establecer un proyecto político a través de la gente, ¿no? Si tienen por ahí la posibilidad a través de Netflix, hay una película, bueno, un mini documental que se llama The Great Hack, el gran hack, que es muy interesante, ¿no? De cómo intervino Cambridge Analytica en las elecciones y cómo se utilizan los datos que subimos nosotros a Internet, a las redes sociales y a diferentes medios para poder, de alguna manera, desde esos datos hacer política, ¿no? La transformación de la política y el ejercicio del poder es bien curioso porque se ha transformado y hay nuevas herramientas, pero por otro lado siguen siendo los mismos principios básicos desde Maquiavelo, Aristóteles, Platón, ¿no? Y bueno, hay dos procesos de gobierno de la sociedad grandes, ¿no? Uno es dirigir la dirección suprema de la sociedad, es decir, darle una dirección que tiene que ver con la determinación de la orientación política, la defensa exterior e interior y el establecimiento de normas generales. Digamos, esto es lo que hace el gobierno en la sociedad, ¿no? Hay dos grandes tareas. Una es dirigir la sociedad y la otra es ordenar o integrar la sociedad, ¿no? Donde dentro de esta integración y ordenación entra la actividad administrativa, la actividad judicial, poner orden, y la actividad político-partidista, ¿no? Pero digamos, la defensa interior y exterior, el establecimiento de normas generales y la determinación de la orientación política son tareas de tipo de dirección suprema, ¿no? Bueno, el sistema político. Ahora bien, estas son las formas de organización estatal que ya lo habíamos platicado, ¿no? Y dentro de estas formas de organización estatal se crea un ambiente de un sistema, ¿no? Y este sistema obviamente tiene su estructura, tiene conexiones, tiene agentes, y estos agentes se intercomunican
Entonces, digamos que el sistema político es un sistema abierto porque interactúa con otros sistemas y también es un sistema dinámico, ¿no? Entonces, la actividad política de una sociedad donde, digamos, se discuten las cuestiones de poder o se dan las relaciones de poder, puede considerarse como un flujo constante y cambiante de información y coerción. No, no nada más de información, sino además de esta fuerza, ¿no? Entre diversas unidades estructurales interdependientes. Les decía, todos están conectados, son interdependientes y hay un flujo de información y de poder, ¿no? de coerción, que mantienen unas relaciones relativamente estables entre sí. Entonces, todas estas estructuras, estas unidades que se intercambian información y poder, pueden estar conformando un todo relativamente estable, ¿no? Para David Easton, el sistema político actúa mediante la realización de un proceso de conversión de demandas y apoyos en decisiones y acciones. Esto ya lo han de haber visto en alguna otra materia, ¿no? El modelo de David Easton. Límites y componentes del sistema político. A final de cuentas, hay dos maneras de ver el sistema político, ¿no? En términos teóricos, lo puedes ver desde una posición restrictiva, donde únicamente las instituciones estatales y las autoridades y asuntos políticos tratados por estas instituciones, digamos, son de carácter directivo, normativo y administrativo, es decir, donde nada más los aparatos gubernamentales y partidos políticos, etcétera, conforman el sistema político. Es una visión restrictiva, ¿no? Es una posición pequeña, restringida. ¿No? La posición extensiva, donde el sistema político identifica todo ámbito de la sociedad, ¿no? Donde se dan estas relaciones de poder, ¿no? Incluyendo hasta el ámbito privado. Y entonces ahí el tema es que el sistema político empieza a ser demasiado amplio como para poder identificar un punto intermedio, ¿no? Sugiere algunas instituciones, obviamente las instituciones formales del Estado, pero aquí en algunas decisiones colectivas del gobierno, ¿no? O algunos actores que inciden en estas decisiones colectivas del gobierno. Entonces, tiene que ver más con colectividades, ¿no? El ámbito privado de lo que hace un marido con su esposa no es necesariamente parte del sistema político, pero sí las organizaciones de la familia que promueven ciertos valores y que tienen un impacto en lo colectivo, ¿no? Entonces, las unidades que podemos llamar constitutivas del sistema político, ya los habíamos explicado en algún momento, en esto me voy rápido, es la sociedad, la élite política y el gobierno, ¿no? Ahí lo verán en la presentación. El gobierno es el núcleo del sistema político. Posteriormente está una élite política alrededor de este gobierno y la sociedad en su conjunto que mantienen lazos entre sí, ¿no? Bueno, la sociedad, ya veíamos ahí, bueno, y lo verán en la presentación, tiene elementos estructurales, agrupamientos y grupos diferentes que por su grado de organización y acción colectiva, clases sociales, etnias, grupos de presión, etcétera, tienen, digamos, esta parte de la sociedad. Así es como los podemos estar agrupando al grueso de la sociedad respecto a estas estructuras. Y hay otros elementos culturales de la sociedad, ¿no? Que tienen que ver con el conjunto de valores, ideologías, creencias e intereses que motivan el comportamiento de los grupos o individuos. A final de cuentas, estas características culturales, por ejemplo, en México, la parte religiosa, lo importante que es el tema religioso para los rasgos culturales que tiene la sociedad y cómo reaccionan ante ciertos estímulos o ante ciertas políticas, ¿no? La élite política, que a final de cuentas son pequeños grupos que pueden incidir o pueden incluso acceder al poder político central en el gobierno. Son individuos que tienen un poder social importante y que pueden tener este intercambio tanto con la sociedad como con el poder político, con el gobierno, ¿no? Se van a clasificar, al final de cuentas la élite política la vamos a clasificar de acuerdo a su grado de incidencia, ¿no? Y entonces tenemos estructuras de la élite política, si la estructuramos, y esta estructura primaria, secundaria, terciaria, les decía, obedece a la parte en la que puede incidir. Ojo, hay una figura interesante que es la contraélite, ¿no? Que son todos estos grupos que también reproducen información de tipo cultural, política, etcétera, en contrapartida con lo que hegemónicamente se reproduce. Es decir, esta contraélite política puede ser literatura, puede ser música, puede ser publicaciones, puede ser movimientos políticos en contracorriente con lo predominante en una sociedad, ¿no? Y esto también forma parte de la élite política porque en cierta forma
influyen y hasta cierto punto también legitiman la figura central de los gobiernos y de la élite política. Bueno, pues los gobiernos, a final de cuentas, eh, digamos, el gobierno es la estructura o la unidad estratégica del sistema político, dependiendo, digamos, del tipo de sistema. Bueno, pues el gobierno puede ser presidencial, semipresidencial, parlamentario, monárquico, etcétera, ¿no? Las relaciones internas. Este gobierno va a tener una propia estructura para poder actuar, ¿no? La relación entre el gobierno y la sociedad, a final de cuentas, va a determinar la legitimidad, ¿no? Cómo es la relación del gobierno con la sociedad, y para esto la élite política tiene un papel importante, ¿no? La dependencia de la autoridad se configuran en estructuras de relación entre el gobierno y la élite política, ¿no? Hay estructuras de adopción de decisiones centralizadas o descentralizadas, personalizadas o institucionalizadas. Es decir, el gobierno muchas veces puede ser de una sola persona, puede ser un gobierno de reglas, puede ser un gobierno descentralizado, donde las decisiones se toman en diferentes estructuras, o puede ser centralizado, donde en un solo punto se toman las decisiones, ¿no? Las estructuras de influencia y control del gobierno, ¿no? Se estratifican a la élite de acuerdo a su influencia y control sobre el gobierno, lo que le decíamos, ¿no? Algunas organizaciones de la élite política pueden influir mucho en el gobierno. A final de cuentas, esta gran forma de estructurar el sistema político nos sirve para poder darnos una idea de la estratificación dentro de las relaciones de poder en una sociedad tan compleja como las sociedades modernas, ¿no? Y entonces hay un modelo que les pongo de David Easton, donde pone diferentes elementos, ¿no? Lazos de retroalimentación, entre el sistema, entre lo político, entre el ambiente intrasocietal dentro de la sociedad, el ambiente extrasocietal de sistemas políticos internacionales, influencias de sistemas ecológicos internacionales, sistemas sociales internacionales, valores que se están moviendo, digamos, en el ambiente exterior y también al interior, ¿no? El ambiente intrasocietal, que tiene que ver con el sistema biológico, ecológico, la personalidad, los rasgos sociales, etcétera. Estos inciden en los diferentes ambientes que van a dar, digamos, ciertos inputs o ciertas directrices al comportamiento de una sociedad, que va a tener y va a manifestar ciertas necesidades para que después, digamos, en la black box, en la caja negra, se respondan a estas necesidades y haya, digamos, una respuesta a los outputs, y hay un lazo de retroalimentación entre las respuestas que se dan, la reacción que tienen estos y el ambiente externo, ¿no? Hay otro modelo que yo les había puesto ahí, de Miquel Caminal, donde el modelo del sistema político, digamos, acá la sociedad también se estratifica en etnias, clases y grupos, tiene ciertas demandas, ¿no? Van a tener respuestas de apoyo, pero ahí el papel de la élite política que se propone es bastante relevante. Y si recuerdan la clase pasada, con una de las lecturas de las que hablábamos del papel de las élites, ¿no? Las élites influyen mucho en el desarrollo de una sociedad, las características de estas élites, cómo surgen las élites, cómo se alimentan las élites, cómo se reproducen estas élites, cuáles son las maneras en las que pueden seguir, digamos, en esa posición, cómo intervienen, bajo qué criterios, cómo la élite se relaciona con el gobierno de una sociedad y cómo la élite política se relaciona con la sociedad misma, ¿no? Esto va a influir mucho en la manera en la que se desarrolla una sociedad, ¿no? Y bueno, hay diferentes modelos de análisis del sistema político. Los dos principales es el modelo estructural funcional, que, digamos, uno de los principales representantes es Gabriel Almond, y el modelo cibernético, ¿no? Que es el que propone David Easton y que ya lo platicamos un poquito. Hay una estructura importante dentro del sistema político, y bueno, la estructura se refiere a la manera en la que se articulan las relaciones entre la sociedad, la élite política y el gobierno. Digamos, es una forma estática de cómo se organiza todo el sistema político, cómo está organizado todo este entramado, ¿no? Cuáles son las reglas del juego y cómo están estructurados. Y otra parte del sistema político, una cosa son las estructuras del sistema político y otra parte es el proceso político. El proceso político es mucho más dinámico, ¿no? Tiene que ver con las interacciones, tiene que ver con
cuáles son, digamos, sí las reglas, pero además cuáles han sido en diferentes momentos las acciones que han emprendido los diferentes agentes dentro de la estructura del sistema político, ¿no? El proceso normal de funcionamiento del sistema político está orientado a la realización de los objetivos de orden y desarrollo de acuerdo con la concepción que se tenga de ellos, ¿no? Obviamente, los objetivos de orden y desarrollo de un sistema político van a depender de los valores de una sociedad, de la élite política y en específico del gobierno, aquí es quien toma estas decisiones, ¿no? El proceso político tiene que ver con los flujos, cómo se mueven estos flujos de información, de poder, etc., ¿no? Y esto cómo lleva a ciertos estadios. Bueno, y hay algunas variables para clasificar los sistemas políticos. Una que tiene que ver con las formas de autoridad, la relación entre las unidades, ¿no? de los diferentes de los componentes del sistema político, y otra que tiene que ver con los valores o principios de legitimación. Es decir, la legitimación es muy importante dentro de los sistemas políticos modernos, ¿no? Y por eso algunos líderes insisten tanto en realizar ciertas medidas o tomar decisiones con base en buscar la legitimación, ¿no? Y al final de cuentas, a partir de esta búsqueda de legitimación y de estas formas de relacionarse entre las diferentes unidades, podemos clasificar los sistemas políticos, ¿no? Una visión inductiva nos diría que los sistemas pueden ser democráticos o autoritarios, y al final, o autárquicos, perdón, autocráticos, y a partir de ahí podemos empezar que es el siguiente tema que veremos, perdón, sistemas democráticos y sistemas autocráticos, ¿no? O autoritarios. Entonces, dentro de los democráticos podemos tener diferentes variantes y podemos empezar a ver los elementos que constituyen a un sistema como un sistema democrático, donde las relaciones entre las unidades sean de tipo armónica, sean pacíficas, sean plurales. Y por otro lado, los sistemas autocráticos, ¿no? Que pueden tener tres grandes clasificaciones: el sistema totalitario, sistemas autoritarios o monarquías tradicionales, ¿no? Las monarquías tradicionales. Y digamos, ¿cuál es la gran diferencia entre estos dos? La autonomía que tiene el gobierno de una sociedad y cómo trata a la propia sociedad que gobierna, ¿no? Donde la preponderancia es de la autoridad central y no hay una participación total de la sociedad, ¿no? Desde una visión deductiva, podemos hablar, digamos, en una pequeña matriz que les pongo ahí en un cuadro, ¿no? Donde se habla de los tipos de autoridad y los tipos de valores, ¿no? Los tipos de valores, entendiendo que pueden ser sacros o seculares, es decir, con algo sagrado o con algo que no tiene nada que ver con lo religioso, ¿no? Que es lo secular, y dos tipos de autoridad: autoridad jerárquica o autoridad participativa. Así tenemos que entonces los sistemas con un tipo de valor sacro y una autoridad jerárquica pueden derivar en sistemas totalitarios, comunistas, nacionalistas o fundamentalistas, ¿no? En totalitarismos, cuando la autoridad es altamente jerárquica y el tipo de valores es sacro. Y cuando el tipo de valores puede ser secular y con una autoridad también jerárquica, podemos hablar de un sistema autoritario, donde puede ser conservador o puede ser incluso populista, ¿no? Es decir, el autoritarismo se puede dar de tipo conservador o tipo populista, donde no hay un elemento, digamos, cuasi religioso, ¿no? Sagrado. Donde la autoridad es más de tipo participativa y los valores son más de tipo sagrado, se puede dar, digamos, un sistema comunitario, ¿no? Que al final de cuentas es el tipo de sistema, por ejemplo, que pudiera haber promovido el cristianismo en sus inicios, ¿no? O sea, cuando hablamos de que Jesús incluso era el primer comunista, tiene que ver con esto, ¿no? Con una idea de la comunidad, del otro, pero con una base de valores sagrados. Cuando hablamos de que estos valores son más de tipo seculares, es decir, que no incluyen un trasfondo religioso o sagrado, y que la autoridad es participativa, en este caso estamos hablando de un sistema democrático, ¿no? Y al menos así los clasifican. Hasta el momento es todo de este tema, así lo estaremos platicando. Yo espero alguna retroalimentación
retroalimentación por parte de ustedes, dudas, inquietudes, y las podemos ir platicando ya sea en privado o el día de la clase para que ustedes lo puedan estar previendo, ¿no? Les mando la presentación, añado los apuntes al OneNote y bueno, nos estaremos viendo en la clase. Ya les estaré dejando otro reporte de lectura para el siguiente tema que tiene que ver con sistemas democráticos y sistemas autoritarios, para poder hacer diferenciación, ejemplificaciones y algunas características de cada uno de ellos. ¿Sale? Muchas gracias, jóvenes.